las características que presenta un sistema de riego tecnificado. Para lo cual nosotros ya hemos mencionado qué es lo que debemos de considerar antes de implementar un sistema de riego tecnificado. En tal sentido, vamos a proseguir con el componente relacionado con lo que es el diseño agronómico. Anteriormente habíamos mencionado en el sistema de riego tecnificado las características, parámetros relacionados o componentes relacionados con lo que se refiere al componente suelo, al componente planta, ¿no? Y al componente clima. En tal sentido, el diseño agronómico se enfoca en estos componentes. Dentro de un sistema de riego tecnificado, nosotros necesitamos saber qué volumen de agua se requiere, en qué momento se requiere aplicar, cuánto tiempo necesitamos aplicar, cada cuántos días voy a aplicar. Y todas estas características o estos componentes están desarrollados en lo que es un diseño agronómico. ¿Por qué nosotros hacemos estos cálculos en base a las necesidades de los cultivos? Para lo cual, en un diseño agronómico, ¿qué variables nosotros debemos de considerar? Debemos de ver la frecuencia de riego, la selección de los aspersores, la determinación del área de humedecimiento de los aspersores, el cálculo de la intensidad del aspersor, el caudal de riego, el tiempo de riego, el cálculo y el número de aspersores, el tiempo de riego por posición, determinar el cálculo del área del riego por turnos, el número de usuarios que van a llegar, la frecuencia de turnos de riego. Estas variables hacen a nuestro diseño agronómico, pero todo esto lo determino en base a ¿qué? Al requerimiento de agua de los cultivos. Acá está ya lo que es factor suelo, factor planta. ¿Y cómo determino el requerimiento de agua de estos cultivos? Hoy en día ya contamos con software que me permiten calcular estos requerimientos, ¿no? En tal sentido, tenemos el software Crobat que me permite determinar el requerimiento de agua de los cultivos. Tenemos el software Abro que también me permite determinar el requerimiento de los cultivos y también me permite indicar qué superficie puedo regar con la fuente de agua determinada. Bien, ahora entremos a determinar a los valores, a los factores que me van a poder permitir calcular el volumen de agua, la frecuencia de riego, el tiempo de riego. Estas son las propiedades físicas del suelo. Clases texturales, las propiedades estructurales, estructura del suelo. Veamos la profundidad de la raíz. Tenemos que ver la distribución que tiene el agua a nivel de la raíz o a nivel de absorción también de ellas. Ver la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente, los cuales me van a poder determinar la lámina de agua que yo voy a aplicar, pero estas están relacionadas estrechamente con las características del suelo, en función a sus tipologías, ya sean arenosos, francoarenosos, arcillosos, francoarcillosos y los demás tipos de suelo que tenemos. La verdad de infiltración o la infiltración del agua en el suelo es un aspecto muy importante porque nosotros en función a esta variable vamos a poder seleccionar el tipo de aspersor y el tipo de gotero, ya que la velocidad de infiltración o la precipitación del gotero, perdón, del aspersor, no debe de ser mayor a la velocidad de infiltración, ya que si fuera así, esto estaría ocasionando un escurrimiento en nuestros suelos. Por eso es muy importante determinar la velocidad de infiltración. Existen diferentes métodos que ya son conocidos por ustedes, pero sin embargo uno de los más recomendados es de los cilindros infiltrómetros de doble anilla, ¿no? ¿Con qué objetivo hacemos estos cálculos? Con el objetivo de determinar la lámina de agua, la cantidad de agua que yo debo de aplicar al suelo. ¿Qué variables utilizamos o requerimos para determinar esto? Necesitamos la capacidad de campo, el punto de marchitez permanente, la densidad aparente del suelo, y en función a todo esto voy a poder determinar la lámina de agua que yo voy a aplicar al suelo, ¿sí? Ahora, por otro lado, también debo determinar la lámina en función a la profundidad radicular. ¿Qué profundidad voy a mojar?
y en función a esa profundidad ver qué volumen voy a aplicar. Y en función a ello vamos a determinar la lámina neta, la lámina bruta, y en función a ello vamos a poder determinar en nuestro sistema de riego por aspersión las eficiencias relacionadas con la aplicación del agua. Consideremos acá que si nosotros no contamos con técnicos o con beneficiarios capacitados en nuestro proyecto, este sistema de riego por aspersión, que generalmente tiene una eficiencia de aplicación del 65-80%, va a ser menor, ya que vamos a seguir teniendo pérdidas de agua a nivel de parcela por el mal manipuleo de los aspersores, por tener aspersores dañados y porque también la presión ha hecho que existan rupturas, rajaduras en las tuberías y todo aquello. Sí, es muy importante este aspecto. Por otro lado, vamos a determinar o se debe determinar la frecuencia de riego que está relacionado con la lámina neta y el requerimiento de agua de los cultivos. Ojo, que aquí es un aspecto muy importante a considerar. Si viene determinado la lámina de agua que debe ser o va a soportar el suelo, que debe requerir el suelo, esto tiene que estar relacionado con el requerimiento de agua del cultivo. Y esto va relacionado a lo que es la frecuencia de riego. Si mi cultivo requiere 30 milímetros y la lámina neta que yo puedo colocar en mi suelo es de 40 milímetros, entonces yo voy a calcular solamente para 30 milímetros porque mi cultivo ha perdido solamente 30 milímetros. Ojo, que es muy importante considerar esto, porque en muchos cálculos, si la lámina neta a 40 centímetros es de 20 milímetros de agua, y el requerimiento del cultivo es de 40 milímetros, entonces hay un déficit, no hay una compensación. Para ello yo debo de regar de manera más frecuente, ¿sí? Es muy importante considerar esto. La selección de los aspersores o de los goteros también es muy importante, ya que en función a esto nosotros vamos a poder ver qué tipo de aspersor se va a condicionar a las características de nuestro sistema de riego. Consideremos que el aspersor y el gotero funcionan por características relacionadas o variables relacionadas con la presión. Si nosotros no le damos las condiciones de presión tanto al aspersor y al gotero, nuestro sistema de riego no va a funcionar. Y si va a funcionar, no va a funcionar a un 50, 40, inclusive 20% de su capacidad. Acá tenemos las tablas relacionadas con la presión y el caudal en función al tipo y a la marca del accesorio que yo voy a comprar. En tal sentido, ustedes seleccionan qué marca utilizar, ¿no? Y en función a esa marca, buscamos el catálogo de especificaciones técnicas, la cual me dice la presión con la cual funciona, el caudal, la cual emite a una determinada presión, la separación que tiene entre aspersores, ¿sí? O que debe de tener entre aspersores, y también los goteros tienen estas mismas características. En tal sentido, como les mencionaba, una desventaja es el factor viento. Y para evitar la dispersión del agua, nosotros debemos de reducir la separación entre aspersores para garantizar una distribución uniforme del agua en zonas donde tenemos mayor viento. ¿Sí? En tal sentido, aquí tenemos una tabla referencial, porque existen varias tablas que han sido calculadas en base a experiencias regionales de algunas zonas determinadas. En nuestro país lo podemos considerar como referencia, sin embargo, haciendo siempre la prueba en nuestra zona de riego, estos factores, estas variables, estos porcentajes pueden ir cambiando, ¿no? Bien, vamos a ver el cálculo del aspersor, que está relacionada con lo que es el espaciamiento entre aspersores y entre laterales, asimismo con los goteros, la separación entre goteros y entre líneas de goteros, ¿no? Acá vemos el esquema relacionado con ello. O se determina lo que es la intensidad de precipitación del aspersor para determinar ya los turnos de riego, las frecuencias de riego. Ahí tenemos ya el tiempo de riego para determinar y tenemos las características de los aspersores, ¿sí?
Bien, todos estos parámetros que voy mostrándoles, colegas, están relacionados con lo que es el diseño agronómico. Es muy importante ver que si nosotros vamos a implementar un sistema de riego tecnificado, debemos de aplicarlo también considerando estas características de requerimiento de agua de los cultivos, para saber los turnos de riego, las frecuencias de riego, las láminas netas, las láminas brutas y los demás variables.